2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Señoritas y jóvenes, tengan ustedes una excelente jornada. Con ustedes, Carmen Rosa Ticona, para avanzar el tema referencias bibliográficas bajo el formato APA. Vamos a recordar un poco las citas de texto. Hemos visto, por ejemplo, la narrativa y la parentética, pero también es importante hablar del parafraseo. Veamos. Habíamos visto que una cita narrativa tiene dentro del párrafo, incluye al autor y al año, como podemos ver en el ejemplo, y a continuación va la cita textual, ¿no? Y aquí estamos respetando la autoría y el año. Aquí, por ejemplo, tenemos otra cita, pero es parentética. Y habíamos mencionado que la cita va tal cual, sin embargo, el autor y el año y la página va entre paréntesis. Esa es la diferencia. Ahora vamos a también incorporar y conocer lo que es el parafraseo. Tenemos en el recuadro color verde el siguiente texto. La iglesia estaba ya vacía. 2 hombres esperaban ya en la puerta a Pedro Páramo, quien se juntó con ellos y juntos siguieron el féretro que aguardaba descansando encima de los hombros de 4 caporales de la media luna. Ese es el texto original. Debajo tienen otro recuadro donde estamos citando al autor, en este caso Rulfo, y el año de la publicación, ¿no? 2004. A continuación va a acompañar lo que dice arriba, pero en nuestras propias palabras, es decir, vamos a reinterpretar. A eso se refiere paráfrasis o parafraseo, como podemos observar en el ejemplo. Ahora, vamos a pasar a lo que son las referencias bibliográficas, ya que ese es el tema en cuestión de hoy. ¿Qué es una referencia? Cuando hacemos un trabajo, al finalizar dicho trabajo o documento, debemos acompañar con los libros, el listado de libros, qué sé yo, tal vez han recurrido a internet, entonces las fuentes debemos añadir en un listado y ese listado se llama referencias, ¿ya? O referencias bibliográficas. Ahí tenemos, ¿no? ¿Qué es una referencia? Es un listado con los datos de las fuentes citadas. Asimismo, las referencias generalmente se coloca al final del documento académico. Con preferencia está escrita en una hoja separada, pero no significa que siempre debe ir en hoja separada. Si el documento es corto, añadiremos al finalizar el trabajo, ¿no? Aquí tengo una silueta de un documento X, ¿no? Entonces, si ven, entre la llave está la cita textual, ¿no? Entonces, el autor vamos a suponer que es Velázquez y que lo ha hecho el trabajo el 2003 y es de la página 11. Es un ejemplo. Entonces, eso que ven entre paréntesis que dice Velázquez 2003, página 11, es la fuente. Y esa fuente lo vamos a trasladar a las referencias, como ven en el recuadro que está a su costado derecho, ¿no? En referencias tengo un listado de textos y si observamos hay un recuadrito con rojo, ahí está el autor Velázquez y está el año y además ya va el título del libro, ¿no? El título del libro y la editorial, como pueden observar. Entonces, en el texto, en el trabajo que ustedes hacen, colocan la fuente de qué autor, de qué año, de qué página se ha extraído, pero en la referencia ya va datos completos, ¿no? A ver, ¿qué datos van a ir? Aquí tenemos otro ejemplo.
de referencias que está extraído del texto de aprendizaje que ustedes tienen. Aquí pueden ver, por ejemplo, que está ordenado por orden alfabético. Es muy importante eso, no se olviden. Además, si la referencia es un poco extensa, van a utilizar la sangría, como pueden ver en el ejemplo, ¿no? El título es recomendable hacer en centrado y el espaciado lo van a hacer en 2.0. Es una recomendación, pero no es una regla rígida, reitero. Ahora, vamos ya a entrar a cómo vamos a ir elaborando las referencias, porque también hay una norma para hacerla, ¿ya? Si vemos, hay un texto, ¿no? Y ese texto o libro tiene un título, está entre los óvalos, está Ajedrez Educativo para Profes, titula el libro. Y al costado izquierdo van a ver datos, ¿no? Datos donde va a ir el autor, la imprenta, la editorial en la que se ha publicado, cuántos ejemplares, y así. Pero ustedes van a buscar, generalmente se busca el autor y dónde se ha publicado. El año también es importante. A ver, pasemos. Si queremos, hablando ya de libros específicamente, queremos referir un libro, hay que tomar en cuenta 4 aspectos importantes: el autor, la fecha, título, editorial. Acá, para referir al autor, vamos a utilizar, recuerden y estén atentos, el apellido. ¿Ya? El apellido es muy importante. Después del apellido va a venir la primera letra del segundo apellido del autor, ¿ya? Y seguidamente la inicial del nombre del autor, la primera letra, ¿no? Luego va a ir el año, ¿ya? El año. Entre cursivas va a ir el título. Al costado puede ir entre paréntesis en el caso de que fuera segunda edición, tercera edición, ¿ya? Y finalmente va a ir la editorial, ¿ya? Acá estoy añadiendo, dice URL, si es que corresponde. Vamos a tocar más adelante este aspecto, pero vale la pena que ya tengan en cuenta. Entonces, acá en el ejemplo tengo Bedregal, coma. No se olviden, después del apellido viene la coma, luego la inicial de su nombre. Año 2007 y la obra es El Cántaro del Angelito. Editorial Gente Común. Ahora, tomemos en cuenta lo siguiente. En la segunda, tercera o más ediciones del libro es importante usar la abreviatura. Ya, ejemplo, segunda ed, ¿no? Tercera ed. Y hay obras que se han publicado inclusive más de 10 veces, entonces es importante tener en cuenta este aspecto. Ahora, ustedes saben que va variando también, cada año se va renovando, actualizando las normas APA. Vamos a hablar de la 7ª edición de las normas APA. Entonces, el lugar de publicación, sea ciudad, país, no es necesario incluirlo, ¿ya? Pero es también en algunos, en la 6ª edición o la 5ª, toma en cuenta, ¿no? ¿Qué lugar? Bolivia, Barcelona, México, etc. El libro que está en otro idioma debemos traducirlo y ponerlo también entre corchetes cuando tengamos ese tipo de textos, ¿no? Ahora, ustedes van a ver libros que tienen muchos autores, es decir, 2, 3, 4, 18, que quién sabe, ¿no? Entonces, cuando tenemos un autor, es importante la recomendación y no nos olvidemos el apellido, como ya hemos mencionado también el apellido. Acá, por ejemplo, voy a referirme a Adela Zamudio.
Entonces, aquí estoy tomando en cuenta el apellido, Zamudio, coma, Adela. Entonces, en el caso de Adela solamente voy a colocar la letra A. Tenemos una obra de Adela Zamudio que se llama Íntimas, entonces se fue publicada en 1913. En este momento estoy focalizando cómo escribir el autor, ¿no? No estoy colocando todo el texto completo de la referencia, hago esa aclaración. Acá vamos a hablar de 2 o más autores, hasta 20, a ver, hablemos. En este caso hay que tomar en cuenta los apellidos y las letras iniciales de los nombres y unir los datos del último autor con la conjunción y, ¿ya? Si fuera una fuente en inglés, obviamente vamos a utilizar otro signo, ¿no? En forma de S que pueden apreciar en la pantalla. Aquí vamos a ver un ejemplo claro. Habíamos dicho apellido, inicial de nombre, apellido de inicial de nombre y así sucesivamente. Hasta el número 20 puede ocurrir eso. En el ejemplo tengo de 2 apellidos, de 2 autores y vamos a ver 2 apellidos, Pérez, M. y Delgado A, 2012. La obra va a ser de la competencia digital y audiovisual a la competencia mediática, dimensiones e indicadores. Esa es la obra. Vamos a pasar a otro ejemplo. Acá tenemos muchos autores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos bastantes autores? Habíamos mencionado que podemos utilizar en el caso de que hubiésemos traducido, hubiésemos recurrido a una fuente inglesa, el signo, ¿no? Acá pueden observar, pero lo que me interesa es que vean, está con subrayado la cantidad de autores que puede tener una referencia. Es decir, hay obras que han hecho entre 5 y es importante mencionar y no solamente al primer autor y los demás estarían ocultos, me pregunto. No, entonces acá estamos mencionando a todos y se puede hacer hasta 20 autores, ¿ya? Ahora tengo el mismo ejemplo de varios autores, pero en el caso de sobrepasar, aclaro, tengo más de 20 autores, ¿no? En este caso hemos sobrepasado los 20, no voy a utilizar para escribir al último autor el y. En este caso voy a utilizar los puntos suspensivos, como pueden ver en el recuadro, ¿no? Entonces, cuando ya sobrepasen, van a añadir puntos suspensivos y el último autor, porque más de 20 no podemos escribirlo. ¿Qué pasa cuando no tenemos el autor? Directamente van a escribir el título de la obra, el año y la fuente, ¿ya? Como pueden ver en los ejemplos. Ahora, si no hay fecha, ¿qué hacemos? Acá, por ejemplo, tengo un autor. Vamos a suponer que no conocemos desconocemos el año de publicación de Metamorfosis de Franz Kafka. Entonces, colocamos el autor, Franz Kafka, pero va a ir entre paréntesis S.F. ¿Ya? Entonces, luego va normal lo que debemos registrar en las referencias. El libro en versión electrónica tiene los mismos parámetros, pero van a añadir la URL, como ven en el recuadro. Solamente hay esa diferencia con lo que he explicado anteriormente. Ahora, a veces encontramos periódicos, ¿no? La profesora o profesor nos dice, ya, van a colocar esta referencia, y nosotros, ¿cómo vamos a colocar? Se van a guiar, como está en el ejemplo, título del artículo, fecha de publicación, nombre del periódico y el número de página. Entonces, yo, por ejemplo, aquí he utilizado colores para distinguir, ¿no? Es importante que entre paréntesis vaya la fecha, como en el ejemplo de 19 de diciembre del 2020
Y en el caso de online, utilizan la misma estructura, pero añaden la URL. Las normas APAS nos va a servir siempre. Estudiantes, nos vemos la siguiente clase, pero recuerden utilizar los textos de aprendizaje. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.